Buenos días, chicos. Buenos días, padre de familia. Soy la Miss Vilma del curso de Personal Social y el tema de hoy es las emociones y nuestra autorregulación. Mis emociones. Las emociones son las reacciones que tenemos todos los seres humanos, ya sean por algún acontecimiento positivo o negativo que nos suceda. Como por ejemplo, podemos manifestar la alegría, la tristeza, el enfado, el asombro, el miedo, hasta la vergüenza también es parte de nuestras emociones. Por ejemplo, ahí tenemos el semáforo de las emociones. Por ejemplo, el semáforo rojo nos dice alto, para, mientras que el amarillo nos dice piensa y el tercero nos dice actúa, adelante, porque ya paraste, ya pensaste, entonces esto te permitirá actuar de mejor manera. ¿Qué son las emociones? Volvemos a decir que las emociones son reacciones propias del ser humano y esas pueden ser leves o intensas y reconocerlos nos permitirá regularlas adecuadamente, es reaccionar de forma positiva ante una situación. Las emociones se nos van a presentar en diferentes épocas de nuestra vida, es decir, forma parte de nuestra vida diaria. De esta forma, evitamos que se desborden y nuestras emociones le causen daños a otras personas y puede que también nos causen daño a nosotros mismos. ¿Qué tipos de emociones tenemos? Tenemos las emociones básicas. Estas emociones básicas son llamadas también primarias o innatas del ser humano, es decir, que nacen con nosotros, como por ejemplo la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, etc. Por ejemplo, aquí tenemos a un niño contento, triste, aburrido, enfadado. También tenemos un niño sorprendido, etc. Entonces, estas emociones son aquellas emociones primarias que nacen con nosotros. Luego tenemos las emociones secundarias. Esas emociones secundarias son como, por ejemplo, sentir culpa, sentir vergüenza, sentirse superior a los demás, ser orgulloso, sentir celos. Es decir, estas emociones son aprendidas. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de nuestras emociones? Cuando nosotros estamos felices, todo nos parece bonito, todo nos parece positivo. Y si estamos molestos, todo nos molesta, todo nos fastidia. Cambia nuestros gestos, nuestra manera de ser, etc. Por ejemplo, tenemos ahí la alegría. ¿Cuál es su causa? La alegría se produce cuando nosotros conseguimos algo, aquello que nosotros deseamos siempre. Y como consecuencia, todo es felicidad y relajación. Por ejemplo, si tenemos la emoción de la ira, se produce al no conseguir lo deseado o al sentirnos agredidos. ¿Y cuál es su consecuencia? No nos permite pensar con claridad. Luego tenemos la emoción de la tristeza. Se produce al perder algo que queríamos mucho. ¿Y cuál es su consecuencia? La melancolía, es decir, estamos tristes. Luego tenemos la emoción del miedo. El miedo se produce al sentir una amenaza o un peligro. Y las consecuencias es trastornos del sueño, es decir, no podemos dormir. La emoción de la sorpresa se produce al ser testigos de algo inesperado, algo que no esperamos que suceda. Y esto trae como consecuencia la concentración y la dilatación de nuestras pupilas. El rechazo. Esta emoción de rechazo se produce frente a algo que nos desagrada y trae como consecuencia la ansiedad y dolor de cabeza. Por ejemplo, ahí tenemos imágenes, ¿no? Imágenes de alegría, imágenes de sorpresa, tenemos la imagen de un niño triste, tenemos la imagen de un niño molesto. Todos tenemos formas singulares de expresar nuestra emoción. Por eso es importante reconocer en qué circunstancias uno
puede expresarse y en qué otras también inclusive poder callarse, para que de esta manera no afectemos a otras personas, inclusive nosotros mismos también. ¿Cuáles son las estrategias de la autorregulación? El rojo, el semáforo rojo nos dice para, alto. El semáforo amarillo nos dice piensa. Y el semáforo verde nos dice actúa. Es decir, primero paramos, pensamos bien y luego actuamos. Entonces, las estrategias son reconocer el tipo de emoción que tenemos en ese momento. Es decir, ponerle nombre a dicha emoción, si estamos tristes, alegres, enojados. Utilizar algunas técnicas de relajación adecuadas, como por ejemplo, estirarnos, respirar de forma pausada y también contar hasta 10. Compartir con alguien nuestras emociones también nos hará sentir bien. Y si tenemos emociones malas o negativas, esto hará que nosotros nos calmemos, es decir, calme nuestra ansiedad. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación nos permite controlar nuestras emociones y traerá como consecuencia conocer nuestros gustos, aquello que nos molesta, también nuestros intereses. Pero también la autorregulación está relacionado con nuestro comportamiento y nuestra forma de enfrentarnos a diferentes situaciones. Entonces, controlar nuestras emociones, autorregular nuestras emociones, nos permitirá mejorar nuestra relación con la familia y también, ¿por qué no?, con los amigos. En la primera imagen hemos reconocido nuestra emoción. Esta emoción, estamos molestos. Acá, por ejemplo, estamos relajándonos, estamos pensando. Y en esta figura estamos contando hasta 10 y de esta manera nos vamos a autorregular nuestras emociones. Entonces, las emociones son los sentimientos propios de todo ser humano, es decir, todo el mundo siente este tipo de emociones, sean malas o sean buenas. Lo importante es saber autorregularlas de acuerdo a las situaciones que se nos presentan. Gracias, chicos. Esto ha sido todo por hoy y no se olviden de hacer las actividades. Y ahí tenemos un mensaje. Evita que el enojo y la ira se apodere de ti, especialmente en momentos importantes. Adiós, chicos.